Bueno, y hoy tenemos una tertulia peculiar porque tenemos, por un lado, a doña María Muñiz de Urquiza. Buenos días, doña María Muñiz de Urquiza. Muy buenos días, las mañanas en libertad. Que además me cuenta que últimamente está mucho por Extremadura, o sea que, bueno, pues más cerca imposible tener los embutidos de Navarretinta. Y por otro lado tenemos a don Óscar Puente, que ha conseguido que doña Lucía Echevarría ha llegado por fin. ¿Cómo no? Un tren retrasado, no puede ser. No ha sido el metro, pero voy a explicar qué tiene que ver Óscar bueno. Puente. Como nadie se atreve a coger el tren ahora, todo el mundo, aunque vaya más tarde, va por metro. Y que se ha conseguido unos atascos que te mueres. Entonces sí, se ha parado el metro, pero porque ha habido un momento que no se entraba la gente y ha habido broncas. Y esto es. Pero Bueno. estoy aquí. Don Casi sin Óscar respirar. Puente. ¿Será Óscar Puente el peor ministro de Fomento que ha tenido España en su Por historia? eso está reñido el título, Ahí está en el está ranking. reñido. Yo creo que sí, personalmente, pero porque me toca, quiero decir, Porque me a toca mí. las narices. Hombre, porque yo no conduzco, porque mi hija tiene que ir todos los días a donde estudia y tenía que ir por tren y no llega nunca, claro. Bueno, ayer... Y bueno, y porque me bloqueó sin haber yo interactuado con él en la vida, A ¿sabes? mí también, a mí Sin- también. Yo formamos para- parte de las dos del honroso club. España de los bloqueados por Óscar Puente. Sí. ¿Ah, sí? ¿A usted? Asociación de damnificados por el ex eurodiputada socialista y le ha bloqueado. Bloqueada por Óscar Puente por algún comentario que hice sobre los retrasos, algo objetivo, el retraso de los trenes, una foto de No, Atocha, una foto Te de... explico, lo hace con una herramienta que no recuerdo cómo se llama, pero es una herramienta que Se te llama, bloquea. siempre es el Ultrafast Bloqueador. Blocker de Acme, que es el mismo que uso yo. Bueno, yo bloqueo a Luis y todos los que interactúen mucho con Luis los bloquea también. Entonces te has podido caer porque tu prima Mari y tú hablabais y tu prima Mari le dijo alguna vez, oiga, he llegado tarde. Así es simple. Pues lamento que no haya sido personal. pero no. Bueno, es que por lo menos cabía esa... Blockchain se llama. Pues yo, blockchain. para mi vergüenza, lo siento, queridos oyentes, he de decir que Óscar Puente todavía no me ha bloqueado. No me lo puedo creer. Pues No me sí, lo puedo y creer. no- Es no- un no sé por insulto. qué. Es un insulto para ti. ¿Será porque alguna vez he hecho algún comentario defendiéndole con alguna noticia que salió donde se metía con su vida personal? Que a mí ese tipo de cosas no me Ah. gustan. Entonces eso, pues, como lo digo, pues a lo mejor es que me ha cogido cariño por eso. No sé, igual que me tiene cariño Gabriel Rufián. Y yo a él, don Gabriel, hombre. Hombre, pues que yo anda- a Gabriel Rufián no le tengo ningún cariño. ¿eh? Yo sí, porque es un No, jeta, a mí es un fue jeta de a estos por mí españoles. directamente, además con tonterías que no venían a cuento. Y, oiga, yo no cobro 120.000 euros del Estado. Entonces yo soy una ciudadana particular, usted no puede ir a por mí. Esto quiero que quede claro porque también lo hicieron Echenique, Rejón, un montón de gente y es, pero oiga, En eso tiene usted toda la ¿sabes? razón, sí señor. yo tengo todo el derecho a tener la opinión que me dé la gana sin que usted se vuelva loco y empiece a ir precisamente a por mi vida personal, que por otra parte está súper blindada precisamente por esto, ¿sabes? Pero en fin, Pues no, tiene Gabriel usted- Rufián tiene usted además razón. es un inculto, voy a aprovechar para decirlo porque dijo esta estupidez de que es que los católicos creen que la Virgen le preñó una paloma. Perdone, señor. Los católicos representan al Espíritu Santo con una paloma, igual que los brahmánicos, igual que la paz se representa con una paloma blanca, porque es un símbolo universal y como al Espíritu Santo no puedes verle, pues de alguna manera lo representas. Pero hay que ser inculto a niveles supersónicos para decir esa barbaridad y decirla en un congreso. Oiga, usted, entonces a partir de ahí, ¿qué espera? A mí lo que Y pasa es cobra que- 120.000 euros por decir barbaridad. A mí lo que pasa es que me da un poquillo de cosa, porque yo estoy seguro de que don Gabriel Rufián no se cree nada de lo que dice, pero es un jeta que ha adoptado una pose por la cual cobra 120.000 euros. Hombre, es el sí. típico pícaro español. Ya, pero si por la pose y el picarismo se lo pagaran en un bar porque él está ahí sirviendo copas y es el camarero más dicharachero y le ponen un plus, yo estaría encantada, pero en otro lado no. Pues sí, Porque yo cuando era camarera tiene usted toda cobraba la más razón. porque era muy simpática. A mí lo más infecto que me parece Gabriel Rufián es que dijo que los catalanes no iban a pagar los desayunos de sus primos de Jaén. ¿Qué? Es decir, Fuerte, sí, es el sí. exponente máximo de la insolidaridad de la gente de... Además del complejo de los tío Tom, ¿no? catalanes. Cierto, Efectivamente. cierto, cierto. Sí. Y todo lo demás ya me parece... Bueno, pues su mujer, exmujer, su primera mujer, se pasaba el día colgando cuando estaban juntos sus clases de sevillanas. Entonces esto era un poco incoherente todo, ¿no? Bueno,
Que también conozco a alguna periodista catalana que, en fin, muy separatista, pero luego ella y su marido no se pierden una corrida de toros siempre que pueden, ¿no? Y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Incongruencias o dirigentes de la Generalidad de Cataluña que envían a sus hijos a colegios privados de élite donde no tienen inmersión en catalán, sino que estudian pues inglés y alemán y francés. Y señoras muy importantes del Ministerio de Igualdad que dejaron de hablar a sus hermanas porque se quedaron embarazadas. ¿Ah, sí? Sí. Caramba, sí. Y que lo sabe cosa todo tan el humana, pueblo, ¿no? una cosa muy humana, sí. Bueno, vamos con la noticia porque se de quedaron ayer. embarazadas solteras, ¿eh? Porque la familia es católica macha martillo. De repente la señora encuentra un puesto en el Ministerio de Igualdad y cambia. Y ahí lo Qué dejamos. bonito. Bueno, noticias hemos tenido ayer muchas. Empecemos por el ataque de Irán a Israel. ¿Qué creen ustedes que va a pasar después de este ataque? Lo que ha anunciado Netanyahu es porque habrá una respuesta, que Irán ha cometido un error terrible y que, bueno, se atenga a las consecuencias. Irán, por su parte, ha dicho que si le atacan, que se atenga a Israel a las consecuencias. ¿Qué va a suceder? ¿Escalada o la diplomacia entrará de nuevo en acción y la respuesta de Israel será limitada? Yo creo que la diplomacia ya tiene poco que hacer y que Israel en esta tiene la ocasión de descabezar y de terminar con las amenazas que llevan 70 años produciéndose contra el Estado de Israel. Y me parece que se ha llegado a un punto de no retorno en el que va a continuar la escalada, con una salvedad: que el terror que teníamos a que se produjera esa escalada se ha demostrado el parto de los montes, porque la respuesta de Irán se ha traducido en la muerte de 2 personas en Israel, porque ha funcionado la defensa antiaérea de Israel, porque hay un clamoroso silencio del mundo árabe, excepto de 3 países, de Irak, Siria y Yemen, y los demás países están callados porque uno de los mayores enemigos del mundo árabe es Irán, que, como saben todos los oyentes, no es árabe, es persa, es musulmán, pero no es árabe. Y creo que es una ocasión también para que se ponga de manifiesto la infamia del régimen iraní, no solo en su posición en Oriente Medio, sino a efectos internos, con las mujeres, con los derechos humanos, etcétera. Y se ha demostrado pues que no tiene la capacidad que se temía que tuviera. Espero también que esa escalada no llegue mucho más allá de descabezar a los tentáculos del régimen iraní en Israel, y que la reacción de Rusia, que es el otro gran aliado de Irán, embarcada como está en la guerra de Ucrania, pues tampoco tenga la eficacia que se podía haber temido en otros tiempos, y China, que no le pilla un poquito a trasmano. Entonces yo creo que puede ser el punto final y el momento para la reorganización de una situación en el Mediterráneo, pues lo que mejor que la que había. Lo que está usted diciendo es interesante a la luz de algunas declaraciones de Netanyahu, no las de ayer tras el ataque, sino las de hace 2 días, donde lanzó unos mensajes curiosos diciendo que Israel está con el pueblo iraní y que ha llegado la última hora del régimen iraní, que es una distinción muy importante, porque es verdad que es un régimen criminal y que muchísimas decenas de millones de iraníes están hasta las narices de su régimen, en especial, imagino, las mujeres a las que se las apaliza, por ejemplo, por no llevar velo, ¿no? El otro día expliqué, es que Irán, primero, es una teocracia, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen tanto dinero? Porque se lo roban a los de abajo, sin más, ¿sabes? Porque es como Maduro, o sea, yo tengo petróleo, me lo quedo yo, pues Irán es lo mismo. Y entonces subvencionó o pagó a 4 ejércitos, que los apunté: Líbano, Hezbollah; Yemen, los hutíes; Gaza, Hamas; y Irak hay 2 Hezbollahs, el Katab Hezbollah y Ashal-Shabi Hezbollah. Mi árabe es muy malo, pero bueno, vamos a ver. Mucho mejor que el mío, yihadistas y tal. No, es que mi único árabe eran para comprar tomates, que aún me acuerdo, se llama Matisha, sí, encima era marroquí, o sea que... Bueno, en cualquier caso,
Irán tiene muchísimo dinero, es que siempre nos olvidamos, muchísimo, y lo más importante, polos biotecnológicos, y en eso están trabajando. Arma a 4 ejércitos y los pone cerca. Yo cuando estuve en Líbano, Hezbollah estaba arriba, pero Líbano abajo les interesa cero y menos Hezbollah. Y luego Irán tiene dentro de su propio Estado a opositores, a un montón de opositores, y a un cine increíble que está sacando películas para que las veas. Cuando han ido contra Israel y han creído que iban a poder, pues tú podrías, si realmente todo el mundo está tan de acuerdo con tu guerra santa, si tienes a tanta gente convencida como crees que tienes, pero no los tienes. Dentro tienes a muchos opositores y a mucha gente a la que le interesa un comino lo que tú estás haciendo. Y luego creo que es muy importante porque en cuanto... ¿Recuerdas que desde el principio aquí dije no es una guerra Israel-Palestina, es una guerra Israel-Irán, y lo decía todo el rato y menos mal que por fin? Pues ahora cuando dices es que esto es Irán, empiezas ¡sionista! Oiga, de verdad, estos de Queers for Palestine, primero, Palestina, hay dos, la autoridad palestina y Hamás, y la autoridad palestina que está en Ramallah no quiere tener nada que ver con Hamás, obviamente. Y ninguna de las dos celebran elecciones hace la torta de años. Ya, pero la autoridad palestina teóricamente no es tan salvaje, ¿no? Y la autoridad palestina no es un gobierno terrorista y jamás es un grupo terrorista. Sí. No tiene nada que ver con Hamás y no tiene... Pero los dos son gobiernos autoritarios. No en el mismo nivel. La autoridad palestina celebró elecciones y luego estuvo imposibilitada de celebrar elecciones. Aparte de que yo a Ramallah de su funcionamiento. He ido varias veces y a Ramallah entras tranquilamente, o sea, tienes que pasar un checkpoint. Yo he reunido al menos 2 veces con la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas directamente. Y la impotencia de Mahmoud Abbas cuando se le decía desde la Unión Europea, yo lo hice como eurodiputada y como funcionaria del Parlamento Europeo, tienen que celebrar elecciones. ¿Qué más quisiéramos? No podemos celebrar elecciones sin que vote la parte de la población palestina de Gaza. Nos imposibilita jamás organizar elecciones ahí, aparte de la dependencia total de la autoridad palestina, de la ayuda occidental y de la ayuda israelí, porque esa administración se ha mantenido por Israel, que ha querido sostener un régimen que fuera distinto al de Hamás. Es decir, Hamás ha impedido que el pueblo palestino, es verdad que fueron votados en una ocasión, pero ha impedido que el pueblo palestino se desarrollara como sociedad civil y gobierno democrático de una manera normal, porque es un grupo terrorista en el poder y eso es no tenía ningún interés en hacer ningún sentido de democracia, ni siquiera de crear un Estado palestino. Quiere la destrucción de Israel, igual que Irán. Y eso ¿Qué les ha parecido a ustedes lo de Alemania, que ha anunciado, ha modificado su ley de asilo y de obtención de la nacionalidad, y a partir de ahora todo aquel que se le ocurra la chorrada de escribir en las redes desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, que realmente quiere decir vamos a expulsar a los judíos al mar, todo ese no podrá obtener la nacionalidad alemana? La historia de Alemania con los judíos lleva a eso, es decir, no puede haber ninguna duda de que Alemania no tiene ninguna connivencia con los ataques a Israel, a los judíos, etcétera. Forma parte de su historia y también de la penetración que ha habido en muchos países de Europa por culpa, iba a decir gracias a, pero no, por culpa de la inmigración descontrolada de procedencia de los países árabes, en los que han entrado personas para trabajar y donde han entrado muchos responsables o activistas antioccidentales del mundo árabe. Muchos durmientes del yihadismo. Así es. En fin, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en Oriente Medio. Ayer se produjo ese ataque masivo de Irán, que no consiguió gran cosa gracias a las defensas aéreas israelíes, y ahora en esta situación pues tenemos Israel protegido por la cúpula de hierro, Israel ya entrando con sus unidades militares terrestres en el sur del Líbano para crear una zona de seguridad en la que no esté presente Hezbollah, Israel
pues demostrando que tiene una información de inteligencia brutal. Un seguidor hace un par de días me mandaba una noticia que había aparecido en algunos círculos de inteligencia. Entonces cuando me la mandó dije, bueno, esto voy a verificarlo. Pero efectivamente es que Ahmadinejad, el expresidente iraní, en conversación con la CNN turca, reconoció que el jefe y 20 agentes de la unidad de contrainteligencia iraní para luchar contra Israel habían sido captados por el Mossad, con lo cual Israel lo sabe todo de Irán. Ha salido en la tele, o sea, yo lo vi en una televisión, no recuerdo si siria o libanesa, ya lo habían reconocido. Es que Spielberg, ¿os acordáis de esta película buenísima, Múnich? Que tendríamos que volver a ver. El Mossad aparte es muy fácil, porque imagínate que fuera una guerra de blancos contra negros, pero cuando tú ella ha estado en Palestina, cuando tú has estado en Palestina, realmente no hay ninguna diferencia física, que eso es una de las cosas que más llama la atención, que esta intento de separación cuando ves que la cara es semítica en los dos casos, entonces es muy fácil infiltrar, porque las dos partes, mi sobrina vivió en Israel bastante tiempo y las dos partes hablaban tanto árabe como israelí, es decir, cualquier persona que vive en territorios ocupados habla israelí, la gran parte de los israelíes hablan árabe, no es algo dificilísimo. Hay una serie maravillosa que es la de Fauda, sí, que narra todo esto de las unidades israelíes infiltradas en Palestina. Si no han visto ustedes la serie, véanla. Luego hay una secuela que no es tan buena y se la pueden ahorrar. Por cierto, uno de los actores de Fauda, el protagonista principal, es realmente un árabe israelí que ha trabajado en la inteligencia israelí, o sea, que sabe perfectamente de lo que habla. ¿Dónde está esta serie? Netflix. Fauda, sí. Bueno, es que yo Netflix... ¿No ha visto usted la serie Fauda? Voy a explicar por qué no veo Netflix. Yo iba a vender una serie a Netflix, estaba todo pactado cuando de repente hubo esta campaña de cancelación y entonces llamaron y cortaron todo. Alguien desde dentro me dijo, se han cortado porque tú has hecho unas declaraciones contra la ley trans. Al día siguiente fui y cancelé Netflix. Y no la voy a volver a ver en mi vida, pongan la serie que pongan. Hasta que, yo qué sé, me descancelen un día, ¿no? Bueno, hasta que pongan Fauda en HBO. Sí, por ejemplo... pues, ¿habéis visto una película maravillosa que creo que se llama Paradise Now? No. Es una película árabe-israelí y trata de dos personas, son dos terroristas suicidas que van a entrar y hacer una bomba. ¿Van a hacerse estallar? Sí, hay 24 horas y se va como siguiendo las 24 horas. Tipo la serie 24. Sí, y es una película muy antigua. Paradise Now. Y lo que le sucede es que se empiezan a arrepentir. Bueno, no, usted no spoiler. No, bueno, pero aunque se arrepientan, no se pueden quitar la bomba. La bomba está pensada para que tú no te arrepientas, no haya forma de desconectarla. Y a partir de ahí Y esa esa película estaba muy bien porque es una película de hace 20 años y ya se ve todo lo que iba a pasar. Ya se va viendo. Bueno, ayer ha reaparecido Begoña Gómez en la Complutense. O sea, está investigada por captar fondos, en fin, quizá de una forma no demasiado ortodoxa, y ayer reaparece con una clase magistral sobre captación de fondos. O sea, es que van a calzón quitado, van con la chorra afuera, o sea, es una cosa... Esto en psicología se llama el efecto paradójico, o en medicina también. El efecto paradójico es cuando te dan una medicina y consiguen exactamente lo contrario. Véase, así funcionan las anfetaminas con los niños hiperactivos, que a cualquier otro te dan una anfetamina y te pasas 2 días cantando, a un niño hiperactivo le das una anfetamina y se relaja. Pues le traen a ella como para que le saliera todo bien, diera una clase magistral estupenda y lavar la imagen, y empieza a ponerse nerviosa y empieza este clip que ha corrido que te da francamente... Pero lo de Begoña Gómez yo creo que es también el epítome de la actitud que tiene el Partido Socialista, que es y 2 huevos duros, es decir, exacto, que no queréis esto, que está atacada, que es por el Poder Judicial, por la prensa, por tal, pues aquí sale otra vez y ella dice, sujétame el cubata que ahí voy yo. Encima una cosa de captación de fondos, que es
es un escándalo, Sí, es como muy si descarado. como si Coldo da una conferencia sobre venta de mascarillas. Si hubiera salido bien, es Y decir, después Un momento. hace un canto a la transparencia en ese mensaje, pues yo lo he escuchado, un canto a la transparencia, bueno, es todo opaco, que no se sabe bien de dónde ha sacado nada, en los contratos, el máster, la financiación, el tal, y la guinda sin prensa. Es un canto a la transparencia y le dicen a la prensa, y esto ya lo seguís por streaming. Hombre, es todo como el descaro y el desahogo y el me da igual todo porque estoy protegida por las instituciones del Estado, y entonces allí voy yo y demuestro que no soy culpable de nada porque no tengo vergüenza. ¿Es un síntoma de fortaleza o de debilidad? Es decir, el hecho de que uno salga ahí a... De macarrismo. De debilidad, vale. de macarrismo, de soy el más chulo que nadie y aquí estoy yo y todo lo que haya hecho no pasa nada porque aquí estoy. Y yo creo que hay dos cosas. Una, que no pensó que le iba a salir tan mal. Si le llega a salir bien y llega a hablar bien, igual consigue algo, pero es que encima se aturulló, se puso nerviosa, le han sacado memes hasta... Eso además. Pero por otra parte, yo hice un artículo una vez que fue muy comentado y entonces, como mucha gente sabe... ¿Quiere que escuchemos a Sí, por la favor, pifia de Begoña Gómez? Hoy queremos conversar sobre conversar sobre cómo ellos, como protagonistas, quieren prevalecer, actuar sobre este colectivo y buscar esa colaboración. Bueno, no es precisamente Demóstenes esta señora hablando, ¿no? Bueno, esta señora y su marido vivían en una coqueta urbanización siempre decían, viven en un piso de 2 habitaciones. Claro, no decían que el piso de 2 habitaciones está en una coqueta urbanización de Pozuelo, que el piso vale 1 millón de euros, ¿no? Y tenían unos coches que eran como unas naves espaciales, ¿sabes? Y fue el momento en que él salió a hacer esta gira imitando a Maduro con un Peugeot 630 o algo así, que lo había alquilado, sospecho, porque no era su coche. Pero esto viene a contar que ese tipo de nuevo rico de esa zona, que conozco muy bien porque mi hermana vive por ahí más que nada, ella lo ejemplifica muy bien, que yo no puedo tener una carrera, papá me la paga y voy a un instituto no sé qué donde me pagan algo parecido a una carrera. Yo quiero esto, y vas subiendo por dinero. Entonces al final crea esta nueva izquierda pijor, los nuevos pijos, digamos, que son una clase que es yo me lo merezco. Y yo, si no consigo esto de otra manera, pues se paga y tal. Mi impresión es que muy probablemente esta mujer se cree todo, es decir, se cree que lo hizo todo bien, se cree todo lo que dice y está imbuida de yo, van a por mí, pobrecita, porque soy la mujer de... Porque si no, me parece a mí que no sales Hombre, a tampoco decir, tenía una sí. carrera brillante antes. Ninguna, Gómez. no. Es decir, que no es van a por mí y me han hundido la carrera. No tenía ninguna trayectoria profesional. Exacto. No tenía ninguna trayectoria ni carrera académica, como dices, ni siquiera creo que sea porque tiene su procedencia es humilde, no es el padre que tenía saunas, no sé qué. Pero el padre y el hermano hicieron mucho dinero y con esto podían pagar. Su procedencia será humilde, pero es lo que demuestra, en mi opinión, es falta de vergüenza. Pero te voy a decir una cosa, eso es confundirse, no es rufián, que sale y va. Ella está nerviosa, está muy nerviosa, entonces está muy nerviosa porque no es el estilo rufián en el que yo no me creo lo que digo pero voy y lo suelto, que yo estoy harta de ver a esta gente, sobre todo trabajo con periodistas que se van a otro lado y te dicen yo en realidad esto que digo no me lo creo pero lo tengo que decir. Es una persona que se la ve tremendamente insegura y que yo sospecho que se cree de pobrecita de mí y que quería, como tú bien dices, pues ahora papá me ha acabado una carrera, pues ahora yo quiero figurar. Yo creo que seguramente le han dicho, Begoña, te toca salir porque nuestra estrategia de defensa es que como no tenemos nada que ocultar, pues tú sigues saliendo. Y ella, que en el fondo yo creo que sabe que está todo tambaleándose en el aire, pues va nerviosa y va sin... Aparte creo que nunca ha hablado bien, porque antes de todo esto yo la oí en otro vídeo de estos promocional, pero antes de que vea ningún escándalo, y también hablaba muy mal y muy trastabillándose. Eso Pero creo que más bien es que le han dicho, tu papel ahora es para defender nuestra postura de que estamos en lo correcto y poder lanzar ese mensaje a los medios, es que salgas allí aun sabiendo que no.
Y quien está detrás de toda esa estrategia, porque cuando dices no es que ella se sienta atacada, es que el presidente del gobierno se siente atacado y todos los errores que ha cometido desde que saltó este tema, desde hacer una voladura incontrolada de la política exterior española con el tema de Milei, que luego se puede hablar de eso, de la política exterior española, sí, porque derroteros lo lleva esta gente. Todo fue, o cuando dimitió durante 5 días en un ridículo brutal, pues, bueno, no dimitió, se fue de un retiro espiritual durante 5 días. Pero fue a raíz de que le dijeran algo de su mujer, es decir, que ha puesto muy nervioso a todo el entourage, a todo el entorno y a toda la estructura, y ha movilizado en una situación muy grave de criticar al Poder Judicial, etcétera, por culpa de una particular que es esta señora, y además le han dicho, y ahora tú sales, quieras o no, porque... Pues pausa publicitaria y volvemos con la tertulia, pero con la incorporación de un tercer tertuliano, don José María Figaredo de Vox, que ya está aquí fuera del estudio. No, pues tenemos con nosotros a don José María Figaredo. ¿Qué tal está usted, don José María? Muy bien, don Luis, ¿y ustedes qué tal? Pues por lo pronto sobreviviendo, que tal como está el mundo ya es la monda. Que no es poco. No es poco. Yo cuando alguien me para por la calle y me dice, ¿usted es don Luis del Pino? Le contesto, hasta que pasemos a la clandestinidad, sí. Luego seré Luis a secas. Luego seré ya, o yo qué sé, o me podría poner algún alias, Figaredo, por ejemplo. Yo sugiero que te registres como mujer y te llames Luisita. Yo tenía un familiar que fue miembro de la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, y por algún motivo pues, se cogió como alias Luis. O sea, supongo que en homenaje a su familiar facha. En fin, don José María, ¿cómo ve usted la situación mundial después de ese ataque de Irán a Israel? Estábamos comentando sobre eso y sobre Begoña Gómez, así que le invito en un breve tiempo a que nos dé su opinión sobre ambas cosas antes de pasar a otros temas. Bueno, la opinión rápida es que la situación en Oriente Medio se está incendiando y que la chispa que produjo el incendio es recibida con una especie de ecuanimidad por toda, que son los actos terroristas cometidos por Hamás. O sea, el 7 de octubre, que ahora se va a cumplir el año, ¿sí? Claro, bueno, todo el mundo está mirando hacia otro lado, pero es que un grupo terrorista que mantiene una dictadura en una parte del territorio. Recuerden que las últimas elecciones que se celebran en Gaza se celebran en el año 2006. Desde entonces no hay elecciones. Jamás mantiene el poder como una dictadura. Tiene secuestrado y atrapada a la población civil, a la que utiliza como escudo humano. Estos tipos matan en un solo día a 1000 personas, secuestran a otros tantos. Es que esa es la situación que ha desencadenado todo esto, y Israel lo que está haciendo es legítimamente defenderse. Y el problema con el que nos encontramos es que hay muchas naciones o estados vecinos de Israel que protegen y amparan a este terrorismo, y no solo vecinos de Israel. Vemos cómo gobiernos como el de España, como Borrell, tratan la situación con una asquerosa, infecta distancia entre unos, equidistancia entre unos y otros. No, bueno, hay que las partes tienen que acercarse, ¿verdad? Es que aquí hay unos que son unos terroristas, que han asesinado por la espalda, que han matado a mujeres embarazadas. Es que hasta que no pongamos claro sobre oscuro esto, creo que no podemos analizar la situación de otra forma. Comentaba yo una cosa que a mí me pareció ayer enormemente simbólica, y es que lanza 181 misiles balísticos Irán y no consiguen matar a ni un solo israelí. El único que murió fue un pobre palestino que estaba andando por Jericó y le cayó un trozo de metralla de uno de los misiles destrozados por la defensa antiaérea de Israel. ¿Y por qué no mataron a ningún civil israelí? Pues porque ayer 10 millones de civiles israelíes estaban bajo tierra en los búnkeres antibombas que el gobierno ha construido por todo el país para proteger a su población civil. Fíjese en la diferencia. Israel tiene búnkeres antibombas para que se refugie la población civil mientras los militares siguen arriba combatiendo, mientras que jamás lo que tenía
Gaza era llena de túneles donde se refugiaban los militares mientras la población civil se quedaba arriba a recibir el castigo de las bombas. En los hospitales o en los colegios, porque no nos olvidemos que jamás se dedica a esconder material de guerra en túneles bajo hospitales y bajo colegios. Y bajo centros de la ONU. ¿Y de lo de Begoña Gómez qué me dice? Bueno, de lo de Begoña Gómez es que tenemos ahí a Marta Castro y Jorge Buxade, que están siguiendo el proceso judicial. Vox es el único partido político que se ha lanzado a la causa judicial para esclarecer los hechos cometidos por Begoña Gómez y va avanzando la investigación. Vemos que cada día van apareciendo nuevas informaciones, vemos que cada día incluso la acción del gobierno o las declaraciones del gobierno, si bien no hablan directamente, sí revelan muchos hechos. El hecho de que el gobierno esté haciendo causa contra el juez Peinado demuestra que no quieren esclarecer la verdad, que lo que quieren es que todo se esconda debajo de un cajón y que nadie se entere de nada. Se niegan a hacer públicos en el portal de transparencia algunos documentos. Esto ya no es directamente por lo de Begoña Gómez, esto es por espectacular. La cuestión, o sea, que el gobierno de las mascarillas. Ha contestado a una petición de transparencia diciendo que la documentación referida al contrato de 10 millones de euros con fondos europeos a Barrabés, que se siente, pero es secreta, porque claro, como hay una investigación judicial en marcha, dices, pero ¿cómo es posible? Pero o sea, esto que si bien no revela, no nos dice que efectivamente haya habido una corrupción, no nos indica cuál ha sido el hilo de los acontecimientos, lo que sí que nos indica es que el gobierno está escondiéndose. Es que el gobierno trata de ocultar la verdad. Alguien que no tiene nada que esconder, pues oye, revela las cuestiones cuando es preguntado y no hay ningún problema. El señor presidente del gobierno ha mentido en sede judicial. Le preguntan, ¿conoce usted a Barrabés? Y dice él, no lo conozco de nada. Y de repente salen unas grabaciones. Eso no es exactamente así. Le preguntan si tiene una relación de amistad o enemistad. No si le conoce. Conocerle le conoce porque, vamos, hay 2000 vídeos, ¿no? Ahora, pero que en los vídeos está alabando la trayectoria empresarial. Está describiendo la trayectoria yo puedo empresarial. alabar la trayectoria de doña Lucía 2000 veces y eso no implica necesariamente, aunque en este caso sí sea cierto, que tengamos una relación de amistad, ¿no? Un post de Instagram, que no recuerdo si era de Barrabés o de Pedro, en el que decía, Pedro, querido amigo, patatín. Entonces pero no, yo creo que no debíais ir por ahí. Digo a Vox, a quienes estáis metidos en el procedimiento. Creo que ese es el ataque menos efectivo que puede haber. Es decir, porque si le conocía, es irrelevante. Lo importante es, ¿qué pasó con la pasta? No quiero desviar la atención. Vuelvo a lo que decía al principio, y es que el problema de todo esto no es que sea un ataque en sí, es que son simplemente indicios, miguitas, que nos van llevando hasta el lugar final. El lugar final es donde está la pasta, pero por el camino lo que vamos viendo son miguitas que son muy extrañas, muy extrañas. Eso yo creo que evidente de todo esto es muy extraño, muy oscuro, claro, muy opaco. Esa es la cuestión. Pero las pequeñas ir miguitas sembrando, que se van ir sembrando las miguitas o ir encontrando las miguitas y ponerlo de manifiesto, lo que hace es que se disperse la atención de la población en las redes de la ciudadanía. Es ¿veis cómo esto tal? Qué chorrada acusar a Pedro de esto. Totalmente de acuerdo, porque entonces, además hay que ir a lo serio, y la oposición tiene que hacer oposición, es decir, ha habido aquí un fraude, aquí tenemos las pruebas que hemos ido recopilando, pero si cada vez hay una explosión de fuegos artificiales por cada cosa, se pierde la eficacia. No te digo en el plano jurídico, que seguramente seguirá su procedimiento, y menos mal que está la justicia todavía ahí respondiendo, pero el relato, la opinión pública, el dar argumentos para que cuando se convocan elecciones, si se convocan finalmente, haya un montón de píldoras diciendo la tontería de la que se ha acusado a Pedro Sánchez y luego resulta que efectivamente solo le conocía de que esquió una vez, o me da igual lo que sea, pero creo que hay que ir. Sí, que es un detalle muy menor, no merece la pena. Y hay que ir a lo serio y a lo. Es que a mí me parece muy interesante, don José María. Perdón, un inciso muy pequeñito. Yo estaba comentando en privado que mi impresión es que ponen a Begoña tanto porque Begoña muy difícilmente va a salir condenada, muy difícilmente, haya hecho lo que haya hecho, y que le ponen a esta chica rubia, mona, con esta vocecita, para que
ese relato que ella estaba contando, que es, fíjate, han ido a por ella y tal, y de esta forma esconden cosas mucho más bestias. Es decir, a ellos, al PSOE, es el primero al que le interesa poner a Begoña por delante, No, porque eso no lo creo. es la mujer del presidente, es buena. No. El daño Sí. reputacional, independientemente de que a Begoña se la condene o no, está ahí. O sea, Pero ¿por qué no hablamos nadie del hermano, que es mucho más también, bestia? también, es pero todo el no rato tenemos vemos a una sola Begoña. neurona, Pero podemos todo el hablar de rato- las dos Tú ves cosas. todo el rato que el TT, el trending topic en Twitter es Begoña, y sin embargo el hermano está yendo como por una corriente subterránea, cuando realmente Begoña puede que salga de rositas, pero el hermano Pues yo lo veo muy mire, difícil. yo creo que lo ¿sabes? importante no es Sí. ni Begoña, ni el hermano, ni Koldo. Lo importante es el conjunto, porque Sí. del conjunto se deriva una conclusión inapelable. Si estaba Begoña haciendo cosas, en fin, no demasiado éticas, el hermano no haciendo cosas demasiado éticas, 3 ministerios socialistas, 2 comunidades autónomas socialistas, pues oiga, solamente hay una X posible. No sé si a usted le sale otra, don José María. La X es Pedro Sánchez, que es el vértice común de unión de todos esos puntos, ¿no? Eso es la X de Sánchez. Es evidente. Pero es que al final el problema no es... la apuesta es mayor. En mi opinión el problema no es Sánchez. En mi opinión el problema es un partido socialista que lo que ha hecho es encubrir las mayores causas de corrupción de la historia. No solo esta en la que nos hallamos incursos, pero también cómo puede ser que lo primero que hagan en cuanto toman el poder o el control del Consejo General del Poder Judicial sea aprovechar para borrar parte de la sentencia de los ERE de Andalucía, que es a través del Tribunal Constitucional, que no está directamente relacionado, pero los hechos sí que están uno detrás del otro. Borran una parte de la sentencia de los ERE de Andalucía, empiezan a aclamar a Magdalena Álvarez como si fuese una de las heroínas de la libertad de Andalucía cuando ha estado involucrada en el mayor caso de corrupción de España. Vemos cómo salen A los reivindicar su nombramientos, figura, sí. pero por otro lado, los nombramientos que se hacían en la Junta de Andalucía por correo electrónico, ¿no? Destruye este correo una vez que hayas efectuado los nombramientos. Es que es una cuestión que es surrealista y lo que están haciendo es taparlo, tapar esa corrupción con una especie de escalada en la corrupción. Al final, esto que se habla desde hace tiempo, que un escándalo tapa el anterior. Y todo esto a su vez tapa la realidad de España, que es que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, que España es el país con más paro de la Unión Europea y con más paro juvenil de la Unión Europea, que en España hay infinidad de personas que aun teniendo trabajo o 2 trabajos llegan con gran dificultad a fin de mes, que hay infinidad de personas, sobre todo jóvenes, que perteneciendo a la teórica clase media no son capaces de acceder a una vivienda digna. Esos son los problemas reales de España. Y todos esos problemas reales de España, que es en lo que debería estar centrado un gobierno, quedan eclipsados porque el gobierno está centrado en tapar y esconder su corrupción. Espera, añade lo de los trenes, que parece una tontería, pero no lo No, es. es terrible, es terrible. No Vamos, había un funcionado Renfe sistema- tan mal nunca. Jamás. Una cuestión, ha mencionado usted pues que la gente no llega a fin de mes. Ayer había mucha polémica, ¿no? Estaban muchos tuiteros de la izquierda sanchopodemista lloriqueando por las esquinas porque Mercadona recibió ayer a todos sus clientes con un cartel en las cajas donde informaba que toda una serie de productos de primera necesidad han incrementado su IVA en un 2%, excepto las pastas, que han incrementado en un 2,5%. Y entonces decían, ¿por qué Mercadona hace esto? Pues hombre, porque ustedes acaban de quitar la reducción del IVA y habrá que informar a los clientes de que se van a encontrar las cosas más caras. La realidad es que hay mucha gente a quien ese 2% de IVA le hace un roto en estos Pero es momentos. El problema es que el aparato del Estado no quiere que los españoles sean conscientes de cuál es el precio, el coste real del Estado, es decir, de cuánto pagamos. Porque si tú no sabes en realidad cuánto pagas, tampoco sabes muy bien cuánto exigir. Si la sanidad pública funciona mal, dices, bueno, es que es gratis. No, si la educación pública funciona mal, Los trenes. no, es que es gratis, tal, bueno, claro, los trenes, no, es que es el servicio público, entonces son gratis, me lo dan, el abono ese de verano, tal. Como te ocultan el precio real,
Tú no sabes hasta dónde puedes exigir, pero lo cierto es que los españoles pagan una barbaridad de impuestos. Es que el español que menos cobra, por cada 2 euros que se mete al bolsillo, 1 euro se lo ha llevado antes el Estado vía cotizaciones sociales, vía impuestos, vía IVA, vía IRPF, y no quieren que tú sepas cuánto cuesta. Por eso les molesta que Mercadona diga, suben los precios porque han subido los impuestos. Les molesta, en su día, una cadena de ventas, sobre todo de electrodomésticos, cuyo nombre no diré, lanzó una campaña publicitaria que era los días sin IVA. Y entonces te descontaban un 21% del producto. Bueno, pues lanzó el gobierno acciones judiciales para impedirlo por considerar que se trataba de publicidad engañosa. Porque claro, no te descuentan el IVA lo sigues pagando, lo que pasa es que te hacen una rebaja. Como el precio, consumidor claro. es idiota, no se da cuenta de que en realidad el IVA sigue existiendo. Pero o sea, esa era la excusa del gobierno, sí. pero lo que no quieren es que veas... Claro que mi hija no se da cuenta de que en realidad mi hija no sabrá ni lo que es IVA. Y mi hija es una chica que se supone que tiene una carrera. Oiga, no me deprima. No. Y si te digo mi hija, te digo los amigos de mi hija y la gente con la que yo trato, que son ingenieros informáticos de la leche. El otro maneja unos programas de computación que te desmayas. No saben lo que es el IVA, te lo garantizo. Porque esto es lo que pasaba antes en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando yo era joven y mis familias vivían en Estados Unidos, y luego el IVA flipaba un poco con lo de la gente que sabía de su carrera una barbaridad, pero de cosas básicas, de quién era Marx, ni idea. Pues aquí empieza a pasar lo mismo. El chico joven que sabe un montón de programación informática, te garantizo, Luis, y son niños superdotados con los que se relaciona mi hija, que no sabe lo que es el IVA, que no tiene ni idea, que la formación es muy básica, a nivel hasta que llegas a la EBAU o la FP y luego te especializas. Normalmente esta gente va a la FP a hacerse su curso de superprogramación y no saben lo que es el IVA. Y sus padres puede que tampoco, te digo. Yo creo que el problema es lo que habéis señalado, son problemas. Pero España encabeza el índice de miseria en la Unión Europea. Eso es. Encabeza el índice de paro juvenil de la Unión Europea. La natalidad más baja. El 65% de los jóvenes no pueden emanciparse porque los salarios son muy bajos. Los precios suben y no hay un cálculo. Hay economistas, Daniel Lacalle, José Carlos Díez, que yo no soy economista y no tengo en la cabeza todo el esquema, pero sí tengo los datos. Es decir, cómo han jugado con la inflación, la deflación, el no deflactar los ingresos, etcétera. Ha llevado a que la subida o la retirada de la bajada del IVA para productos básicos se convierta en un drama para los ciudadanos normales y corrientes. Yo ayer tuve que hacer la compra para un hermano mío, que le hago la compra cada 15 días más o menos. Y justo ayer subían los precios y digo, uy, se ha comprado lo mismo que hace 15 días y yo puedo, lo puedo comprar. Digo, esto ya está haciendo que gente empiece a eliminar cosas del carro. Pero los datos son que, yo qué sé, que cómo es la trampa que se hace en cómo se contabilizan las cosas para luego contar que la economía va como un cohete. Y no es cierto. Y los datos son muy tozudos. Por ejemplo, cuando los cálculos que hace, el maquillaje estadístico que hace Yolanda Díaz de los parados, pues borra a 1 de cada 4 parados efectivos en España. Dice que es fijo, discontinuo, pero ahora no está fijo, pero ahora está, dice, pero este señor trabaja o no. Dice, bueno, ahora no, pero no está apuntado tampoco en las listas de... Dice, está usted haciendo trampas con la ciudadanía y con la vida cotidiana de los ciudadanos. Y entre eso y el asalto a las instituciones para que eso no se sepa, que es una ley de transparencia, de democracia, no sé qué, que al final es una ley de censura. El asalto al Poder Judicial, nombrando, desnombrando, ahora de quién depende el fiscal general de mí, pues eso. Es decir, el asalto a las instituciones, el maquillaje de las cifras y de los datos, al final están llevando a la ciudadanía española y al país pues a una situación insostenible que terminará cayendo por su propio peso y por el peso que están poniendo de toda la cantidad de porquería que se está poniendo en el tejado o en los andamios de la... Mira, es que hay datos española. Mucho más básicos que volverse loco. Una es, ¿tú te acuerdas observará de usted, cuando don José íbamos... María, que con estas dos leonas
o se defiende usted como gato panza arriba, no le van a dejar intervenir. Vamos a ir a cosas muy básicas. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos a Portugal a comprar toallas? Íbamos a Portugal porque era muy barato ya veranear en Portugal. Portugal está por encima de nosotros. ¿Tú te acuerdas cuando llegaban unas polacas monísimas? Porque había un montón de migración polaca hacia España porque nosotros éramos como el paraíso para los polacos. Polonia está por encima de nosotros. Segundo, tasa de natalidad española, ¿por dónde está? Es la más baja de Europa ahora mismo, la más baja. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a atrever a tener hijos? Nos supera Malta. Nos supera Malta. Pero Malta, donde hay crímenes de honor. Pero Malta es un sitio donde hay crímenes de honor. Es decir, tú le puedes lapidar a alguien por ser adúltera, pero hay ley trans, ¿eh? Ojo. Otro de los grandes problemas, que es el de la vivienda, que es un problema dramático, porque al final lleva al levantamiento de la sociedad, exigiéndolo como un derecho y cargando esa responsabilidad sobre los que alquilan su vivienda o porque han invertido en eso. Y eso es tan terriblemente injusto, la transferencia de responsabilidad que ha hecho el gobierno sobre los ciudadanos para que los ciudadanos que alquilan odien a los alquiladores llamándoles rentistas como si fuera un insulto, como si fueran grandes tenedores, que incluso si se es gran tenedor, oye, si estás con la legislación, pagas tus impuestos, etcétera, pues no es ningún delito, no es. Aquí quiero meter y se está una generando cosa delitos importante. de odio. Don José María, por favor, haga uso de la palabra, pero si no, no le van a dejar. No, lo siento. Bueno, lleva un buen rato hablando. Yo quiero meter una cosa muy importante de la ley de vivienda, pero dejadme meterla luego porque hay un truco que no conocéis, ¿vale? Don José María. Que nada, esta cuestión de la ley de vivienda es evidente, pero es que son tantísimos frentes que hay abiertos y hay tantísimas cuestiones que atacar. Vox ha presentado en el Parlamento, en anteriores, a lo largo de esta legislatura, 2 iniciativas que simplemente las menciono, 3 en realidad, que menciono como ejemplo de cuál es la actitud del gobierno frente a esto. La primera proposición de ley que presenta Vox en esta legislatura, que pues hará un año ahora de eso, fue una proposición de ley para modificar la ley, para la ley de ELA. Sí. Y el Partido Socialista la vetó, dijo que era muy cara, para luego presentar la suya, es evidente, que si Dios quiere se aprobará ahora. Si se hubiese aprobado cuando la presentó Vox, pues habríamos ahorrado un año de camino, o incluso en la anterior legislatura en la que fueron posponiendo el plazo para que esta ley se tramitase hasta 40 y pico semanas. Vox ha presentado una proposición para modificar el sistema del IRPF, de tal forma que todos aquellos españoles que cobren menos de 22.000 euros, todas las rentas de 22.000 euros para abajo, paguen 0 impuestos. Cero IRPF. A partir de ahí, hasta 70.000 euros, el 15%. Y de 70.000 euros, las rentas superiores, al 25%. Y la tercera iniciativa, también vetada por el Gobierno, una dirigida a los autónomos, para que aquellos autónomos que cobran o facturan menos del salario mínimo interprofesional, pues que puedan estar exentos de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. Y esto es por varias razones, pero la primera es que hay muchísimas personas que, teniendo un trabajo y cotizando a la Seguridad Social por cuenta ajena por ese trabajo, además pueden desempeñar una actividad como autónomos adicional. Esto realmente es un plus para la economía española, es negocio adicional que se genera en España. Bueno, pues que ese negocio no tenga que cotizar a la Seguridad Social ese extra. Y junto con esta iniciativa pedíamos que los autónomos no tengan que liquidar el IVA hasta que Hacienda no haya saldado las deudas que tengan con ellos. Nos encontramos que en muchas ocasiones autónomos que tienen efectivamente IVA a devolver tienen que estar pagando el IVA trimestral. Claro, y esa situación se repite de tal forma que el Estado al final juega con las cartas marcadas. Sí, que al final lo que sucede es que prácticamente te incitan, yo no puedo, pero que la gran mayoría de autónomas, mujeres que conozco mayores de 52 años, porque las expulsan del mercado laboral y las obligan a ser autónomas, se ven obligadas a ver, cuando dijo Yolanda Díaz lo de es que no se puede vivir con menos de 1.700 euros, oiga, es que hay gente que factura 1.000 euros y tiene que pagar 300. ¿Pero qué decir, señora Yolanda Díaz? Si usted que lleva 6 años en el gobierno para esto. Perdón un segundo. Quería decir de la vivienda que es muy importante. Un momento, déjele acabar su razonamiento. Y termino el razonamiento. La idea es que
al final, estas tres iniciativas de absoluto sentido común, que tienen un encaje real en la economía, que vemos cómo esta situación se reproduce una y otra vez. En cuanto al IRPF, 22.000 euros es el importe básico mínimo que una persona que necesita para desarrollarse, que además incluimos en esta cuestión del IRPF una minoración de un 4% por hijos. Con esto se estimula que la gente tenga hijos y trabaje, se da una facilidad para las familias. Piénsenlo, o sea, si usted tiene 4 hijos, tiene una minoración del 16%, es decir, por los primeros 70.000 euros pagaría 0 y a partir de ahí empezaría a pagar el 9% hasta el 25%, ya saben. En definitiva, cuestiones reales. Bueno, pues el Partido Socialista lo que hace es vetarlas. Y enfrente nos encontramos a un Partido Popular que lo único que hace es pedirle de rodillas al Partido Socialista que le perdone. Le entrega el Poder Judicial, pacta con ellos, innumerables cuestiones, infinitas cuestiones. Y es que no hay oposición más allá de Vox. Ese es el problema con el que nos encontramos. Dejando al margen, vamos a volver a la vivienda y te pregunto a ti. Yo voy a explicar lo que pasa con la ley de vivienda. Está toda la izquierda quejándose. Los grandes fondos. Cuando han hecho una ley que solo beneficia a los grandes fondos. Y lo voy a explicar. Imagínate, Lavapiés. Una amiga mía que tenía un piso en Amparo. Chica de mi edad, mujer de mi edad, en paro. Que cuando ve que no tiene un duro, alquila su piso para ir a Palencia a vivir con su madre. Le ocupan el piso con la ley del 2020, porque la gente descubre, oye, puedo dejar de pagar y hasta dentro de 4 años no me van a echar, y que viene un gran fondo, y el gran fondo le dice, yo te compro el piso, déjame al Ocupa a mí. Al Ocupa le ponen 20.000 euros, al Ocupa se va. Cuando empiezan a decir, es que no puedes alquilar porque el riesgo es tan alto, ¿qué ha pasado en Lavapiés desde la ley del 2020? Que todo es ahora de grandes fondos, todo, porque tú vendes tu piso y ¿quién te lo puede comprar? ¿Quién puede comprar 24 pisos, ponerlos en alquiler? Y tiene una ristra de abogados dispuestos a defender si entra un Ocupa, un gran fondo. Esta ley no me quita a nadie de la cabeza que está pensada para beneficiar a grandes fondos, porque se sabía que ya había pasado. Ya, yo creo que tú le atribuyes al gobierno una capacidad de reflexión y de largo plazo mucho más allá de la que tiene. Pues te lo explico, porque ya había pasado en Berlín, ya había pasado en Barcelona, ya había pasado en el Nueva York de Giuliani. ¿Te crees que no ven que esto va a pasar? Esta ley es un despropósito, como es un despropósito la ley del sí es sí, como es un despropósito las leyes sociales, lo de los puntos violetas, todas esas son un desperdicio de dinero y un despropósito. Y yo no comparto muchísimas cosas de Vox, pero creo que una política, que unas propuestas para favorecer a los autónomos, que son los que están movilizando, que son los que movilizan la economía en España, porque no tenemos una gran economía industrial, ni una gran economía tecnológica, ni somos punteros en prácticamente nada. Bueno, y digo prácticamente para... Bueno, pues soy española, pero vamos, que no somos punteros en nada en el mundo ni en Europa. A los autónomos, claro que hay que favorecerlos. Y la natalidad y las familias, teniendo en cuenta que somos el país con menor natalidad de Europa, hay que favorecer a las familias, la conciliación, etcétera. Y creo que esas son medidas que deberían ser compartibles, no solo planteadas por Vox y sobre el cual establecer un cordón sanitario, sino que deberían ser perfectamente compartibles por el resto de grupos políticos, incluidos los de izquierda. Que, mira, a mí ahora me ha hecho gracia que Rejón me ha parecido más inteligente que otros cuando el PP ha planteado algún tema de conciliación, creo, sobre el tiempo de trabajo. Pero hemos visto a Feijóo abrazar la semana de 4 días. Y dices, pero ¿en qué país vive este hombre? Pero a los autónomos le van a dar también semana de 4 días. Pero creo que hay políticas y medidas como la del ELA, como la financiación de la medicación contra el cáncer de mama metastásico de las la mujeres, ley de vivienda del 2020, pero ya la ley de vivienda, todas esas leyes debería haber un frente común en el Parlamento de Vox, el PP, los partidos Coalición Canaria, los partidos razonables que se salgan del otro lado del muro que elevó y que construyó Pedro Sánchez del primer día de la legislatura, y decir, hay algunos temas de interés nacional en el que aquí tiene usted un frente en contra y que vamos a favorecer a la ciudadanía que saca adelante el país. Y básicamente me parece que el tema de los autónomos es algo hay que hacer. El tema de Hacienda, cómo se financia, eso, y no creo que debería haber una oposición, desde luego, del gobierno a la oposición y luego del
la guerra entre los grupos de oposición para ver quién se lleva el gato al agua de unos votos o de una mayor o menor radicalización de la población, sino que se debería hacer una causa común en algunos temas. Yo le voy a preguntar una cosa rápida a Cigaredo. ¿Eliminaríais la ley de vivienda del 2020? Bueno, sin duda, la ley de vivienda, pero por partes. En cuanto a la radicalización, hay un discurso generalizado que le encanta señalar a Vox como no se ha radicalizado. Bueno, es que Vox dice al pan pan y al vino vino. De hecho, bueno, cuando hay una propuesta razonable de incrementar las penas a los criminales multireincidentes, Vox la vota a favor. Al pan pan y al vino vino. Creo que Vox es uno de esos partidos, pocos partidos, que está aquí por sus ideas, para que sus ideas trasciendan a la sociedad y para que sus ideas, que creemos que son las que mejorarían la vida de los españoles, estén por delante de las estrategias. Tanto es así que Vox ha salido de los gobiernos autonómicos por sus ideas. Para Vox hubiera sido mucho más cómodo quedarse con los asientos y con esos gobiernos. Y sin embargo hemos puesto las ideas por delante porque no podíamos colaborar y compartir unos gobiernos que están favoreciendo el efecto llamada, que es uno de los pilares fundamentales de la ideología de Vox. Por un lado. Entonces, si nos dicen que Vox radicaliza la política nacional por llamar a las cosas por su nombre, pues en cierto modo ya lo siento. No digo que radicalice Vox, lo que digo es que a lo mejor se podrían encontrar puntos de encuentro para hacer la oposición a quien realmente está haciendo daño, que es el gobierno. Bueno, sí, pero con ayuda de otros. Yo estoy de acuerdo en que sería fantástico encontrar puntos de encuentro, fantástico, pero claro, es que el Partido Popular no llama a Begoña, no ya al juicio, no le llama ni siquiera a comparecer en el Senado. Comparecer en el Senado, que es preguntarle, oiga, y usted cuéntenos su versión de los hechos. Es que no la llama para eso, porque no es su estilo. ¿Ordenó usted el código rojo, doña Begoña? No es su estilo, no es su estilo. No se reparte con el PSOE el Consejo General del Poder Judicial. Se reparte con el PSOE el Tribunal Constitucional. No olvidemos que quien pone a Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional es el Partido Popular. Con el PSOE, pero es el Partido Popular. No olvidemos que el Partido Popular se ha repartido las comisiones del Congreso, se ha repartido hasta los menas. No, José María, entonces, claro, yo estaría encantado de que Vox tuviese miles de aliados políticos en España con los cuales llegar a puntos de encuentro, pero es que no es sencillo, sobre todo porque no defienden lo que nosotros creemos que es esencial para los españoles. Vale. Eso por un lado. En cuanto a la ley de vivienda del año 2020 del Partido Socialista, la ley de vivienda del Partido Socialista es lo peor que le ha pasado al mercado inmobiliario en España. Pero no al mercado inmobiliario, a los españoles. Sí, que son quienes beben, ahí. Porque ha conseguido que haya 4 fondos que controlen todas las zonas pensionadas eso no es y que puedan decidir. Eso no es tan cierto. De hecho, un día te vienes, señor, se viene conmigo y... Pero bueno, no quiero... A lo que me refiero... Porque al final el pequeño propietario no tiene otra que venderlo o cerrarlo. Un segundo. Que no parezca que yo quiero defender a los grandes fondos, porque nada más lejos de la realidad. De hecho, yo creo que lo que hay que primar es una España de pequeños propietarios. Ese es el objetivo que tiene Vox. Esa es la situación ideal de España, un país de propietarios. Ahí es donde tenemos que volver. Es lo que era España y es hacia donde tenemos que dirigirnos. Un país de alquiler como tiene Alemania, o Estados Unidos, en el que todo el mundo alquila, pero no es tan difícil, ni nadie, o sea, en Estados Unidos, si tú no pagas, veis las películas que ponen eviction, pues ya está, te vas, perdón. Vale, entonces, el problema con el que nos encontramos es que en España el 90 y tantos % de los pisos que están hoy en día en el mercado de alquiler son propiedad de particulares y pequeños propietarios. La ley del Partido Socialista lo que ha hecho es desincentivar de forma brutal la puesta de pisos en el mercado de alquiler. Eso lo que ha supuesto es una retracción de la oferta. Y ya saben todos que si la oferta disminuye, el precio necesariamente sube. Además de eso, grandes fondos y grandes fortunas extranjeras están adquiriendo masivamente pisos en España, lo cual hace
que muchas personas que tradicionalmente hubieran estado en el mercado de compra ya no pueden acceder al mercado de compra y bajen al mercado de alquiler. ¿Esto qué hace? Que la demanda de alquiler se incrementa. Y nos encontramos con la tormenta perfecta: bajada de la oferta e incremento de la demanda, multiplicación exponencial o incremento exponencial. Un segundo, sí. Incremento exponencial del precio de la vivienda en alquiler en España. Y ese cóctel lo ha propiciado la ley del Partido Socialista, que ya habían comprobado cuáles eran sus efectos en Barcelona, donde se produjo la mayor subida de la historia de la vivienda en España, en Barcelona. Y cuando aplican esa ley a nivel nacional, se produce la mayor subida de la historia de la vivienda de España, se produce desde que se aprueba la ley del Partido Socialista. Y la solución... No estoy de acuerdo contigo, excepto en una cosa: cuando el pequeño propietario vende porque ya no puede alquilar, ¿quién puede comprarlo? Sí, bueno, los fondos de las grandes fortunas. Claro, las grandes fortunas. Pero si es lo que acabo de decir, si está de acuerdo conmigo, porque es lo que acabo de decir. Grandes fondos o grandes fortunas extranjeras, propietario que se ve obligado a grandes fondos o grandes fortunas extranjeras están entrando en el mercado de compra, lo que hace que el españolito que tradicionalmente hubiera estado en el mercado de compra no pueda acceder a él y tenga que irse al mercado de alquiler. Por eso digo que se incrementa la demanda de alquiler y disminuye la oferta de alquiler. Y ya la ultimísima cuestión: ¿han visto los socialistas cuál es el resultado de su política en España y en Barcelona? Y la única dosis, la única medida que proponen es más madera. Al final esto es un poco la situación como lo de Cuba, ¿no? No, es que este socialismo va fatal. Bueno, es que nunca habíamos aplicado el socialismo real, a partir de ahora aplicamos el socialismo real. Y Cuba se hunde más todavía. Y pues más socialismo. Es la única receta que tienen. Y lo que va a suceder es que España acabará hundida, como ya está sucediendo. Entonces, si esto ya había pasado en Berlín, en Buenos Aires, en Barcelona, en el Nueva York de Giuliani... Soy muy conspiranoica si pienso ya sabían que iba a pasar, pero alguien les estaba presionando para hacerlo, porque alguien le iba a beneficiar. Yo soy novelista y puedo tener una idea de la gran conspiración, pero creo que es más lógico pensar esto a que eres radicalmente idiota, ¿sabes? Porque no es solo había pasado en Barcelona, había pasado ya en 5 sitios. Y mira lo que ha pasado en Buenos Aires: en cuanto han desliberalizado, ya está, ya vuelve a poderse alquilar en Buenos Aires. Que es de cajón, no se necesita ser Einstein para verlo. Y por otro lado, otra de las propuestas de Vox que son claves en vivienda, que no solo es la liberalización del suelo, la reducción o al revés, incremento de vivienda pública y reducción de todos los impuestos asociados a la compra de la primera vivienda habitual. Piensen ustedes que uno de los grandes problemas que tienen hoy en día los jóvenes es aportar ese primer 30% del valor de la vivienda. Al final exige tener una cantidad de ahorros importante, que aunque muchos jóvenes tengan un salario medio, no son capaces de acumular esa cantidad de ahorros. Pues bien, esa cantidad de dinero es un 30% del valor de la vivienda. Bueno, pues en torno a un 15%, es decir, casi la mitad de eso que hay que aportar, corresponde a impuestos. Oiga, eliminemos todos los impuestos, que el Estado no gane en esto. Es que el Estado es el gran ganador de todo. En cada transacción comercial que hay entre personas, el Estado trinca siempre. Pues oiga, hagamos que la primera vivienda habitual... Pero solo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con usted. Todo lo demás, 100% de acuerdo. Pero es que no es necesario. Es decir, un joven casado con otra joven, muchas veces el mercado laboral es tan incierto que no quiere comprar. Entonces, un mundo en el que la gente alquile, como repito, es Estados Unidos, tampoco es un mundo tan horrible. No todo el mundo tiene que ser propietario. Siempre y cuando los alquileres sean asequibles, para lo cual hace falta que haya flexibilidad en el mercado. El alquiler, si es que en el 90% y que haya garantías para el propietario de que si no le pagan y le ocupan el piso les van a echar. Pero y no se le van a apalancar la clave de esto es que quien no quiera comprar, que no compre, pero que sea porque no quiere, que no sea porque es imposible. Hoy en día a un chaval cualquiera, y vamos, esto cualquier madre que tenga hijos en sus 20 a 30 sabe de esas preocupaciones y lo escucha todos los días. Oye, es que no puedo comprar mi piso porque no tengo los ahorros, porque no sé qué, me gustaría, me suben el alquiler, me tengo que ir más lejos, me gustaría quedarme en el barrio, me gustaría vivir cerca de vosotros, padres, pero no somos capaces, no podemos. Que no sea por eso, que quien quiera irse, quien quiera tener una vivienda de alquiler porque va y viene, perfecto, pero que quien quiera acceder a la compra, que pueda hacerlo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que es que la ley del 2020 es lo peor. En julio de 2018 la construcción de 20.000 viviendas. En marzo de 2021 la construcción de 100.000 viviendas. Tengo aquí los datos. Eso fue José Luis Ábalos, que entonces era ministro.
el de julio en la Comisión de Fomento. Parece una broma. El 24 de marzo de 2021, en el Pleno del Congreso, 100.000 viviendas. El 16 de abril de 2023, Pedro Sánchez, en un mitin, anunció 50.000 viviendas. Y el 19 de abril de 2023, 43.000 viviendas, también Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso. Y antes de ayer mismo también prometió no sé cuántas. ¿Y cuántas ha construido? Y no sé, Cero, ninguna. patata. Vale. Yo creo que es ahí a donde hay que ir. Y además hacer una propuesta como las que acabas de hacer, de facilitar el acceso a la vivienda, a la construcción, que además eso da mucho trabajo en España, al Eliminar alquiler, la ley del 2020, que lo repito sin eliminar lo parar. de la ley de los ocupas, que a mí me parece Una una cosa salvajada. alucinante, que te puedan ocupar Y además la casa negarte es decir, la tiene realidad. que ser No, un esto pack. no pasa, pero si todo el mundo, si hay 80.000 Tiene que ser un afectados pack y ya. dejar y poner de manifiesto cómo se está engañando a la gente con estas promesas incumplidas y además a lo grande. 100.000 viviendas. Acaban ahora con la operación Campamento en Madrid, aunque sea una cosa localista, bueno, pues se ha desbloqueado suelo que era del Ministerio de Defensa. Hay una operación de cooperación entre el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Defensa, supongo que la Comunidad de Madrid tendrá lo que decir ahí también. Bueno, se pueden sacar adelante temas puntuales que deberían ir acompañados de todas las medidas que has dicho. Yo si tuviera alguna capacidad de influencia y firmar en algún sitio, yo las firmaba, todas las que has dicho. Pero si es que cualquier Pero persona reconocerá usted que resulta muy difícil llegar a pactos entre, por ejemplo, por poner un caso, quien está imponiendo restricciones demenciales con Madrid 360 y quien le ha demandado en el juzgado y ha ganado para demostrar que esas restricciones son demenciales. No hay posibilidad de pacto alguno. Hombre, si ha habido posibilidad de pacto entre Puigdemont y Sánchez. No hay posibilidad. Bueno, porque entre pillos anda el juego. Pero Olga. porque ambos Pero, están pero dispuestos a- yo creo que habría que utilizar como un activo político, es decir, si Vox dijera, hemos conseguido que el PP, el PP dijera, hemos conseguido que haya vivienda por el desbloqueo por parte del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con el Ministerio de Defensa, la construcción del número de viviendas que sea, eso como un activo político en lugar de dejar que en el relato en las redes sociales, que a lo mejor también yo estoy muy mediatizada por todo lo que dicen las redes, que sea el gobierno va a construir no sé cuántas viviendas y parece que lo está haciendo el gobierno y no es cierto. El gobierno pone unos terrenos que no sabe qué hacer con ellos porque no tiene competencia para construir allí nada, entonces tiene que decir que es con el PP. Pero hay una reticencia, una resistencia por parte de los partidos políticos en España a decir hemos conseguido algo con esta gente. Le voy a poner un Porque ya ejemplo. desde el principio es con esta gentuza. Permítame que le ponga un ejemplo en contrario de caso de cooperación, pues que ha funcionado muy bien y los dos no han tenido problemas en sacar pecho. La declaración en el Parlamento Europeo de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Pues ahí se ha puesto de acuerdo el Partido Popular Europeo, el Eurogrupo de Vox, e incluso el Eurogrupo también de Meloni, y no pasa nada, se llega a un acuerdo. Hay cosas donde se pueden llegar a acuerdos. Absolutamente. Ahora, en otras es imposible. Pero, ¿no? mira, Si la extrema derecha en Europa, yo he sido diputada europea, si los partidos los partidos políticos que en Europa se han organizado en el Parlamento Europeo de extrema derecha en tres ¿Qué grupos distintos, ¿qué es extrema no, derecha? da igual, es el apelativo, no Vale. tiene ninguna crítica. Cariñoso. No, ni cariñoso ni nada, es los grupos de extrema derecha igual que hay de extrema izquierda, igual que hay liberales o hay verdes, es para poder denominar de alguna manera a los grupos políticos. Economía del Sí, lenguaje. efectivamente, además así como creo que todos Ya, pero es nos que en entiende. realidad A ver, Si no un se momento, hubiera déjenle a- dividido en tres grupos políticos distintos, sería el segundo grupo de la Cámara, del Parlamento Europeo. Vale. Han sido incapaces de hacerlo. Una cosa que les voy a decir, y por ir por orden, el gobierno miente más que habla, y una de las cuestiones más evidentes es la vivienda. Eso es lo primero. No han construido la vivienda que prometieron, lo llevan prometiendo, al final es una engañifa y no es más que un señuelo para tratar de mantener a los suyos calmados o demás. Eso por un lado. Pero por otro lado, y en cuanto a las cuestiones del acuerdo y de llegar a acuerdos y de no llegar a acuerdos, Vox, al contrario que el Partido Popular, Vox lo tiene muy claro. Si nos dan a elegir entre
Feijóo o Sánchez, nosotros sabemos que nunca nos iremos con Sánchez. Ergo, aunque Feijóo haya 1000 reparos, pues nos entenderemos mucho más con él. Al contrario que Borja Semper, que parece que entre Abascal y Sánchez no es capaz de decidir, aunque fuese por la cuestión personal, que ambos vivieron en el País Vasco años muy duros. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, Vox alcanzó acuerdos con el Partido Popular. Y Vox sacaba pecho de lo que Partido Popular y Vox juntos habían conseguido o iban a conseguir, porque algunas de las cuestiones todavía no se habían materializado. Habíamos logrado terminar con los sobornos de los sindicatos. Se cortó la financiación a los sindicatos, que son organismos de extorsión que realmente no prestan ningún servicio ni a los trabajadores ni al interés general. Se terminó o se iba a terminar con la ley de memoria histórica, en una forma que no era la que Vox quería. Vox hubiera querido la derogación total, pero se iba a presentar una ley que por lo menos amparaba sucesos previos a la propia guerra civil, durante la propia república, un poco tratar de hacer un compendio. Bueno, pues según la cuestión del latido fetal, la idea de que aquellas mujeres que quieran, que estén esperando, se les ofrezca una ecografía en 3D y escuchar el latido fetal del niño que tienen dentro, para que sea meramente visualizar la vida. Bueno, pues estas 3 cosas las habíamos conseguido como si fuesen auténticas victorias, PP y Vox juntos. Según se va Vox de esos gobiernos, según es expulsado por el Partido Popular de esos gobiernos, el Partido Popular en solitario da marcha atrás con todo. Bueno, voy a pedir a mis compañeros que nos vengan a traer la opinión de los oyentes, porque si no nos van a expulsar a los 4 de aquí del estudio, los oyentes, si no respetamos y con razón su tiempo. Y además con razón, porque siempre aquí lo más importante es primero lo que dicen los oyentes, y luego lo que dice don José María Figaredo, luego lo que dicen los tertulianos y por último lo que digo yo. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Que son vengo los aquí más como importantes. con la cesta de la compra, que ya ve usted que está subiendo el IVA y yo por cierto he dicho, mire, pues voy a aprovechar la circunstancia y voy a hacer unas compritas antes de que nos metan más la mano en el bolsillo. Como decía don José María Figaredo, que cada vez que hay una transacción el Estado trinca, pues en fin, yo voy a evitar en la medida de lo posible que me cojan más dinero del necesario. Les cuento lo que preguntamos esta mañana en la libre encuesta, esa pregunta que iba relacionada con Oriente Medio. Les estábamos preguntando por ese ataque de Irán a Israel. Ya saben ustedes que en la tarde de ayer se sucedió una lluvia de proyectiles, de misiles balísticos en el territorio israelí, muchos de ellos captados por la cúpula de acero, la cúpula de hierro, el Iron Dome. Alguno impactó en algún edificio y en particular lo que les estábamos preguntando es si que nos digan qué cree que va a pasar tras el ataque de Irán a Israel. Opciones que tenemos encima de la mesa. La primera, no va a pasar nada. La segunda, va a haber una respuesta limitada de Israel. La tercera, va a responder Israel con dureza. Y la cuarta, va a haber una guerra declarada. Estas son las 4 opciones que están encima de la mesa. Queridos contertulios, ¿usted qué opina, José María Figaredo? ¿Cuál de las 4 opciones? No va a pasar nada, respuesta limitada, respuesta dura de Israel o guerra declarada. Bueno, yo sinceramente creo que Israel está mostrando una cara muy contundente. Creo que esto que está haciendo Irán en el fondo no son más que ficciones. No creo que saben que Israel tiene capacidad para defenderse de estos ataques y que precisamente por eso los han lanzado en este formato. Yo creo que saben que Israel tiene una capacidad de defensa tremenda y que si se le permite defenderse y se acepta, yo creo que estos países no tienen absolutamente nada que hacer y por lo tanto no creo que vaya a haber, como dicen, una guerra declarada. Ni... O sea, ¿usted cree que va a haber una respuesta de Israel pero limitada? Bueno, una respuesta contra el terrorismo como está haciendo ahora. O sea, ¿pero pues, limitada o dura? Es que esos son apelativos que depende de cada cual. Pues le pongo dos ejemplos. Explotar los dispositivos que tenían los líderes terroristas en sus cinturas, ¿es respuesta limitada o es dura? Le pongo un ejemplo. Una respuesta limitada de Israel ahora sería que enviara 15 aviones a bombardear 5 pistas de aeropuertos iraníes. Una respuesta dura sería una operación dirigida que se cargara todo el programa nuclear iraní. ¿Cuál de las dos cosas cree usted que va a hacer No Israel? tengo ni idea, eso es un poco ejercer de comentarista, o sea, tampoco yo creo que Israel
tiene la situación bastante controlada y tiene capacidad para defenderse de manera casi quirúrgica, que es realmente lo que está haciendo hasta ahora. Lo entenderé como una respuesta limitada. Doña María Muñiz. Yo creo que va a haber una respuesta limitada porque Israel tampoco puede arriesgar una guerra total que pueda implicar la participación de otros actores, y además, como se ha demostrado que Irán tampoco tiene la gran capacidad que se temía que podía tener, pues no va a hacer falta ir a más para acabar con el terrorismo iraní. Si tú la llamas limitada, pero yo, por ejemplo, de lo de los Vipers no me parece limitado, me parece quirúrgico, rápido y perfecto, ¿sabes? No, eso fue perfecto, pero digo ahora en este momento al ataque iraní de ayer, la respuesta va a ser... Ellos están haciendo algo muy inteligente que además cubre dos frentes. Una, ir a por quien quieren, y dos, dar una imagen en el exterior de, oiga, es que somos más listos, ¿sabes? Cubren relaciones públicas tanto como defensa. Entonces, yo creo que seguirán yendo con la estrategia que tienen, que es infiltrarnos en todas estas 4 organizaciones que hay, ir metiendo a nuestros agentes y ir cargándonoslas desde dentro, que es lo que están haciendo. ¿Y qué han dicho Porque la nuestros guerra oyentes? no es con Irán, es con la cúpula teocrática de Irán, no es ni contra el pueblo palestino ni contra el pueblo iraní, porque esto es muy importante, lo del relato, no es Israel contra Palestina, es Israel contra Irán, lo dije yo desde el principio. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dicen los Pues oyentes? mire, que respuesta va a haber. De momento el 54% considera que va a ser una respuesta dura. La segunda opción más votada, con un 29%, es que va a ser una respuesta limitada. Hay un 11% que cree que va a haber una guerra declarada y un 6% que no va a pasar nada. Ese 6% ingenuo, supongo, porque vamos, yo creo que... Bueno, optimista. Optimista. No sé. No sé. Bueno, pues... El dígame, pesimista es un algún optimista comentario. informado. ¿Hay algún comentario? Vamos muy justitos de tiempo. Déjeme que lea algo de la comunidad de YouTube. ANC9512 dice que Israel no tiene más salida que dar una respuesta muy dura, le va su existencia en ello y sus dirigentes lo tienen muy asumido. Un comentario, por ejemplo, del chat de YouTube es el caso de Abelino Andrés Álvarez Pravia, que dice que Israel es un pueblo digno de admirar y que lo conoce muy bien. Y déjeme un comentario al menos de Twitter, por ejemplo, este de alguien que se hace llamar el catalán escéptico, que dice que los organizadores del lanzamiento de misiles ya se pueden ir a vivir a una cueva como en el Paleolítico porque Israel les hará explotar hasta el sonotone. Pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, y a todos los oyentes que han mandado su opinión. Gracias, don José María Figaredo, por estar hoy con nosotros. Nada, gracias a ustedes por invitarme, por la compañía y por esta... ¿A qué ha disfrutado usted con estas dos leonas? Es un gusto, es un gusto. Gracias, doña María Muñiz de Urquiza. Encantada. Gracias, doña Lucía Echevarría. Hacemos... no hacemos ninguna... Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere instar hoy a que seamos auténticos. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Desde mis escasos conocimientos, percibí ya hace algunos años cómo confundía buscar mi propio camino con ser distinto. Fui un estúpido pretendiendo ser original, diferente, único. Todo estaba ya inventado. Me refiero en cuanto a los cimientos del conocimiento. Otra cosa son los descubrimientos científicos, como por ejemplo, últimamente, y solo hablando de audio, o sea, de sonido, pues fijémonos en el magnetofón de hilo, el disco de pizarra o el magnetofón de cinta abierta, el cassette, los CDs, las grabadoras digitales, los ordenadores, los móviles, los pendrive, Bluetooth, y si incluimos la imagen, ya ni te cuento. Pero cayeron en mis manos libros de filosofía presocráticas, o sea, antes de Sócrates, como Tales de Mileto, Demócrito, Zenón, Pitágoras, y seguí buscando hasta que me encontré y dije, Paco, simplemente vas a ser tú. Diré lo que pienso y haré lo que digo, aunque algunas veces falle. Pienso que Franco fue un dictador, pero un dictador que acabó con otra dictadura mucho más cruel, liberticida y errónea. ¿Qué hubiera sido de España si hubiese ganado el golpe de Estado que dieron los socialistas con los sindicatos y el Partido Comunista? Esto hubiera sido un retroceso humano, como lo es en donde se han apoderado del poder. Por eso nunca entendí cuando José María Aznar condenó el franquismo entregándose ideológicamente al PSOE y a los separatistas. Piense usted, porque existe, piense mañana más y mejor. Punto final.